La estadística ha acompañado al ser humano desde los tiempos en que las primeras comunidades necesitaban contar la cantidad de alimentos recolectados, el número de animales cazados o las personas que podían participar en un viaje o en una guerra. Lo que en apariencia se reducía a simples registros, terminó transformándose en una de las herramientas intelectuales más poderosas de la civilización. La estadística no es solo un método de conteo, es el lenguaje de los patrones, de la incertidumbre y de la predicción, y gracias a ella se han podido construir sistemas económicos complejos, avances en salud pública, desarrollos tecnológicos y modelos de computación que hoy definen gran parte de la vida contemporánea. Comprender cómo la estadística se relaciona con la economía, la salud, la tecnología y la ciencia computacional requiere adentrarse en la manera en que los datos se transforman en conocimiento útil para la toma de decisiones. En la economía, la estadística ha jugado un papel fundamental desde el nacimiento mismo de esta disciplina como ciencia social. Cuando los primeros pensadores económicos intentaban comprender los ciclos de producción y consumo, necesitaban herramientas que les permitieran ordenar cantidades masivas de información dispersa en la vida cotidiana. El comercio entre pueblos y naciones exigía conocer tendencias de precios, variaciones en la oferta de bienes, movimientos del trabajo y distribución de la riqueza. Todo ello fue posible gracias a técnicas estadísticas que mostraban no solo valores absolutos, sino promedios, tendencias y dispersión. Así, por ejemplo, los gobiernos podían prever hambrunas observando patrones de producción agrícola a lo largo de los años. Sin necesidad de utilizar cifras exactas, basta imaginar cómo un conjunto de registros sobre cosechas de trigo permitía reconocer que cada ciertos periodos de tiempo la producción descendía debido a condiciones climáticas, lo que obligaba a los gobernantes a almacenar reservas con anticipación. La estadística se convertía entonces en un escudo frente a la incertidumbre. Con el paso del tiempo y especialmente en el mundo moderno, la economía adoptó modelos estadísticos cada vez más sofisticados. La predicción del crecimiento de un país, la inflación, el desempleo o la probabilidad de una crisis financiera dependen de sistemas estadísticos que combinan datos de múltiples fuentes. Cuando una empresa decide invertir en un nuevo mercado, no lo hace a ciegas, sino con base en estudios estadísticos de demanda, comportamiento del consumidor, riesgos asociados y proyecciones futuras. De hecho, la economía financiera contemporánea, con sus modelos de valoración de activos y de riesgo, se sostiene sobre principios estadísticos que transforman la incertidumbre en escenarios cuantificables. La famosa capacidad de anticipar tendencias bursátiles o de estimar la solidez de una institución bancaria se apoya en cálculos que en su raíz son técnicas estadísticas. Si nos trasladamos al terreno de la salud, la estadística adquiere un carácter aún más vital, pues de ella depende la vida y el bienestar de las poblaciones. Cuando se descubren nuevas enfermedades o se estudia la propagación de una epidemia, el primer paso consiste en recopilar datos de casos, tasas de contagio, mortalidad y recuperación. La historia de la medicina moderna no podría narrarse sin el auxilio de la estadística. Desde los primeros registros de mortalidad en ciudades europeas, que permitieron descubrir patrones en las causas de muerte, hasta los análisis actuales de datos genómicos, la estadística ha sido la brújula que orienta la prevención y el tratamiento. Un ejemplo clásico, expresado en palabras y no en cifras, fue el trabajo de Florence Nightingale durante las guerras del siglo XIX. Ella recogió información sobre las causas de muerte de los soldados y descubrió que la mayor parte no fallecía en combate, sino por infecciones derivadas de malas condiciones sanitarias en los hospitales. Sus diagramas estadísticos fueron tan contundentes que obligaron a reformar los sistemas de higiene, salvando así miles de vidas. Esa es la fuerza de la estadística, convertir datos dispersos en argumentos claros y transformadores. En la actualidad, la salud pública utiliza modelos estadísticos para decidir qué vacunas deben priorizarse, cómo asignar recursos hospitalarios y cuáles políticas de prevención resultan más efectivas. Cuando aparece un nuevo virus, los epidemiólogos construyen modelos de probabilidad para anticipar su propagación. Incluso en la investigación clínica, cada ensayo de un medicamento se apoya en técnicas estadísticas que garantizan que los resultados no sean fruto del azar, sino evidencias confiables.
El avance de la medicina personalizada, aquella que busca tratamientos específicos para cada individuo, no sería posible sin análisis estadísticos capaces de relacionar miles de variables genéticas con la respuesta a los fármacos. La tecnología, por su parte, ha encontrado en la estadística la columna vertebral de muchos de sus desarrollos recientes. Pensemos en la inteligencia artificial, un campo que no es más que una aplicación sofisticada de la estadística al aprendizaje de patrones. Los algoritmos que hoy reconocen rostros, traducen lenguajes, recomiendan películas o predicen el tráfico vial, funcionan porque son capaces de analizar cantidades masivas de datos y extraer regularidades. En otras palabras, la inteligencia artificial aprende de la experiencia acumulada en los datos mediante técnicas que provienen de la estadística, como la regresión, la clasificación o el análisis bayesiano. Un ejemplo cotidiano lo vemos en los teléfonos móviles. Cada vez que escribimos un mensaje y el sistema nos sugiere la palabra siguiente, está utilizando un modelo estadístico que ha aprendido, a partir de millones de textos, cuáles son las palabras más probables de aparecer después de otra. Lo mismo ocurre con los sistemas de traducción automática. No comprenden realmente los idiomas, sino que manejan probabilidades de aparición de palabras y frases en contextos determinados. Todo este engranaje descansa en los cimientos de la estadística. En el ámbito de la computación, la relación con la estadística es tan estrecha que resulta difícil separarlas. La ciencia de datos, que hoy es considerada una de las profesiones más influyentes del siglo XXI, combina programación, matemáticas y estadística para convertir información bruta en conocimiento accionable. Cuando una empresa tecnológica desea entender el comportamiento de sus usuarios, necesita recolectar datos masivos que luego se analizan con técnicas estadísticas para descubrir patrones ocultos. Así, la computación se convierte en el instrumento que permite manejar volúmenes gigantescos de datos, mientras que la estadística proporciona las herramientas conceptuales para interpretarlos. La sinergia entre estadística y computación ha impulsado avances en campos tan diversos como la biología, la climatología, la astronomía y la economía digital. Pensemos en la predicción del clima. Para estimar las lluvias o las temperaturas de las próximas semanas, los meteorólogos utilizan supercomputadoras que procesan millones de datos provenientes de satélites, sensores y estaciones en tierra. Esas máquinas calculan modelos estadísticos de probabilidad, lo que permite a los gobiernos planificar cosechas, prevenir desastres naturales o advertir a la población sobre fenómenos extremos. Otro ejemplo se encuentra en la biología molecular. Los estudios de secuenciación genética producen cantidades inmensas de datos que solo pueden ser comprendidos mediante métodos estadísticos apoyados en programas computacionales de gran potencia. Sin ese binomio de estadística y computación, sería imposible descubrir qué genes están asociados a enfermedades, cómo evolucionan los virus o de qué manera interactúan las proteínas en un organismo. Al observar en conjunto estos ámbitos, se hace evidente que la estadística no es un accesorio de las ciencias, sino su motor silencioso. Sin ella, la economía sería ciega, la medicina quedaría atrapada en conjeturas, la tecnología se reduciría a meras invenciones aisladas y la computación perdería su capacidad de transformar datos en estrategias. La estadística convierte la incertidumbre en un territorio navegable y da a las sociedades la posibilidad de planear el futuro con mayor claridad. Lo más fascinante es que la estadística no se limita a describir lo que ocurre, sino que abre la puerta a la predicción. Este aspecto es crucial, porque los seres humanos siempre han buscado anticiparse a lo que vendrá. Ya sea prever una crisis económica, una epidemia o la demanda de un nuevo producto tecnológico, la predicción estadística brinda ventajas estratégicas decisivas. Es cierto que no garantiza certezas absolutas, pero ofrece escenarios con niveles de probabilidad que permiten prepararse mejor. En este sentido, la estadística se convierte en un arte de gestionar la incertidumbre. En el futuro cercano, la relación de la estadística con estas ciencias se profundizará aún más. La economía digital basada en transacciones electrónicas generará volúmenes de datos cada vez más grandes que requerirán análisis estadísticos avanzados. La salud integrará registros médicos electrónicos, información genética y datos de comportamiento para crear modelos personalizados de prevención y tratamiento.
La tecnología seguirá perfeccionando sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender de manera autónoma, pero siempre sobre fundamentos estadísticos. Y la computación seguirá siendo la gran aliada para procesar la avalancha de información que caracteriza a nuestra era. De esta manera, puede afirmarse que la estadística es un puente entre el presente y el futuro, entre la observación y la acción, entre la incertidumbre y la estrategia, a través de ejemplos como los que hemos recorrido, desde la agricultura y las epidemias antiguas hasta la inteligencia artificial contemporánea. Se muestra que la estadística no es un saber aislado, sino una fuerza transversal que impulsa a las ciencias, la tecnología y las sociedades a un nuevo nivel de análisis estratégico. Es la herramienta que da forma a los datos y que permite convertirlos en decisiones inteligentes, en conocimiento confiable y en progreso compartido.